Tenía 68 años cuando descubrí que mi propio hijo estaba usando mi nombre para ocultar deudas. En el momento en que entendí lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde, o casi. Pero una abuela no llega a esta edad sin aprender a defenderse. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país me estás viendo ahora? Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. Fue un martes por la mañana, cuando mi mundo comenzó a agrietarse. Estaba en la cocina, sazonando un pollo para el almuerzo, cuando mi hijo llegó con esa cara que conozco desde que era pequeño. La cara de quien viene a pedir algo y ya sabe que va a ser difícil. Mamá, tenemos que hablar. Me limpié las manos en el delantal y lo miré. Rodrigo tenía 43 años, casado con Patricia desde hacía 15, con 2 hijos a los que yo amaba como si fueran mis propios hijos otra vez. Él era gerente de una tienda de materiales de construcción en el centro de la ciudad, ganaba bien, siempre fue responsable. O al menos eso pensaba yo. Dime, hijo, ¿qué pasó? Se sentó a la mesa. Se pasó la mano por el cabello. Noté que estaba nervioso, muy nervioso. Sus dedos tamborileaban en la vieja mesa de fórmica, esa que tenía desde hacía más de 20 años y que mi difunto esposo había comprado en una oferta. Cada marca en esa mesa contaba una historia de nuestra familia. Es sobre el domingo, el asado allá en la casa. Sonreí. Cada mes nos reuníamos en su casa para una comida familiar. Yo, mis otros 2 hijos, las nueras, los nietos. Era mi alegría aquel día. Desde que mi esposo murió, hace 7 años, esos encuentros eran lo que me mantenía viva. Era lo que me hacía despertar por la mañana con ganas de seguir. Era lo que hacía que valiera la pena aguantar la soledad del departamento vacío, el silencio que lastima, las noches largas mirando al techo. ¿Qué tiene el domingo? Ya compré el complemento y el postre para llevar. Había ido al mercado el lunes solo para eso. Había elegido los mejores ingredientes que mi dinero permitía. La guarnición especial que a los nietos les encantaba. El flan de leche condensada que era la receta de mi madre, que yo hacía con tanto cariño. Él miró hacia abajo. Y entonces dijo, sin darme la cara: Patricia pensó que era mejor que no fueras esta vez. Me quedé helada. El pollo en el plato frente a mí, el ajo picado, el olor a limón en el aire. Todo quedó suspendido. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo hubiera dado una pausa brusca y yo me hubiera quedado atrapada en ese segundo, sin lograr procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que no fuera? Es que va a ser una comida más restringida. Solo sus hijos, su mamá. Algo pequeño. Sentí algo frío dentro del pecho. No era tristeza todavía. Era confusión. Era esa sensación de cuando tropiezas y por un segundo no sabes si vas a caer o si vas a lograr equilibrarte. Estaba tropezando con sus palabras, tratando de entender qué significaba aquello. Rodrigo, soy tu madre. ¿Cómo no voy a estar en una comida de tu familia? Se levantó rápido, como quien quiere huir de la conversación, como quien no quiere ver el dolor que acaba de causar. Conocía ese movimiento. Lo hacía desde niño, cuando rompía algo y no quería asumir la culpa. Mamá, no lo compliques. Es solo un domingo. Nos vemos el próximo. Y se fue. Así. Me dejó allí en la cocina con las manos temblorosas y una sensación de que algo mucho más grande estaba pasando detrás de aquellas palabras. Oí la puerta cerrarse. Oí sus pasos bajando la escalera. Oí el motor del coche encenderse allá abajo. Y me quedé allí, parada, sosteniendo una cuchara de madera, sintiendo que acababa de perder algo importante, pero sin saber exactamente qué. Aquella tarde no pude hacer nada más. Dejé el pollo sazonado en el refrigerador, me senté en el sofá y me quedé mirando la pared. La casa estaba demasiado silenciosa. Vivía sola desde que enviudé, en un departamento pequeño que mi esposo y yo compramos después de años juntando dinero. 3 recámaras, sencillo, pero nuestro. Cada rincón de esa casa tenía un recuerdo. El sofá donde veíamos la telenovela juntos, la mesa donde tomábamos café, la cama donde él durmió por última vez antes de que su corazón se detuviera. Pero ahora
Aquella casa no solo estaba llena de recuerdos, estaba llena de silencio, un silencio pesado, sofocante, que parecía tragarme entera. Intenté llamar a mi hija, Fernanda. No contestó. Intenté con Marcelo, mi hijo del medio. Directo al buzón de voz. Y fue ahí cuando empezó a darme ese hueco en el estómago. Ese presentimiento de que todo el mundo sabía algo que yo no sabía. Era como si hubiera una conspiración silenciosa sucediendo a mi alrededor, y yo fuera la única que estaba fuera. Por la noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando, ¿habré hecho algo malo? ¿Habré ofendido a alguien sin darme cuenta? Siempre fui cercana a mis hijos. Siempre ayudé. Cuando Rodrigo perdió el empleo hace años, fui yo quien le prestó dinero. Dinero que había guardado con tanto esfuerzo. Dinero que era para emergencias, para medicinas, para mi vejez. Pero se lo di sin pensarlo 2 veces, porque una madre es así. Una madre no escatima esfuerzos. Cuando Fernanda se separó, fui yo quien la acogió a ella y a los niños aquí en la casa por meses. Yo, que compartí mi pan, mi cama, mi techo. Yo, que despertaba de madrugada cuando la nieta tenía una pesadilla. Yo, que sostenía a Fernanda cuando lloraba a escondidas en el baño, tratando de ser fuerte frente a sus hijos. Y ahora me estaban excluyendo de una comida familiar. Ahora me estaban quitando de la mesa como si fuera una intrusa, como si fuera alguien que ya no perteneciera a ese lugar. A la mañana siguiente, decidí ir a casa de Rodrigo. No para pelear, solo para entender. Necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar una explicación que tuviera sentido. Tomé el camión. Nunca aprendí a manejar. Mi esposo siempre decía que no hacía falta, que él me llevaba a donde yo quisiera. Y me bajé 2 paradas antes para caminar un poco y organizar mis pensamientos. El sol estaba fuerte esa mañana. Era uno de esos días bonitos de la Ciudad de México, cuando el cielo se pone azul y casi olvidas la contaminación, el tráfico, el caos. Pero yo no podía apreciar nada de eso. Mi cabeza estaba pesada, mi corazón apretado, y cada paso que daba parecía más difícil que el anterior. Cuando toqué el timbre, quien contestó fue Patricia. Abrió la puerta solo un poco, como si no quisiera que yo entrara. Vi en sus ojos esa expresión de quien está escondiendo algo, de quien está incómodo, de quien quiere que te vayas lo más rápido posible. Señora, ¿usted por aquí? Señora, siempre me llamó así. Nunca mamá, nunca nada más cariñoso, siempre con ese tono formal, frío, distante. Como si yo fuera una vecina, una conocida, no la madre de su esposo. Vine a hablar con Rodrigo. ¿No está? Mentira. Vi su coche en la cochera. Conocía ese coche. Era el mismo que yo había ayudado a comprar cuando el viejo se descompuso y él no tenía dinero para el enganche. Lo había sacado de mis ahorros, del dinero que era para mi retiro, para ayudarlo. Patricia, por el amor de Dios, explícame qué está pasando. ¿Por qué no puedo ir el domingo? Ella suspiró y cruzó los brazos. Estaba con una postura defensiva, como si yo fuera una amenaza. Como si yo, una señora de 68 años, delgada, cansada, fuera capaz de amenazar a alguien. Usted sabe cómo es, señora. A veces uno necesita un tiempo más, reservado, sin confusiones. ¿Confusiones? ¿Qué confusión hice yo? No respondió. Solo se quedó mirándome con esa cara de quien quiere que te vayas pronto. Vi en sus ojos una dureza que nunca había visto antes. O tal vez siempre estuvo ahí y yo nunca había querido verla. A veces uno ignora las señales porque quiere creer que las cosas son mejores de lo que realmente son. Usted entiende, ¿verdad? Y cerró la puerta. Me quedé allí, parada en el pasillo del edificio, sintiendo una humillación que no sentía desde niña. Desde los tiempos en que era pobre y la gente me trataba como si no mereciera respeto. Desde los tiempos en que usaba ropa remendada y los compañeros de la escuela se burlaban de mí. Me había jurado a mí misma que nunca más me sentiría así, que nunca más dejaría que nadie me hiciera sentir pequeña. Pero allí, en ese pasillo, me sentí minúscula. Regresé a casa en camión,
con los ojos llorosos pero sin llorar. Porque aprendí, a los 68 años, que llorar en la calle no resuelve nada. Llorar sola en casa tampoco. Pero al menos en casa podía pensar. Al menos en casa podía intentar entender lo que estaba pasando sin sentir la mirada de lástima de la gente. Y pensando fue como empecé a recordar cosas extrañas de los últimos meses. Cosas que en su momento parecían normales, pero que ahora, juntándolas todas, formaban un patrón preocupante. Rodrigo pidiéndome que firmara unos papeles. «Es solo una formalidad, mamá. Confía en mí». Firmé. Siempre confié. Era mi hijo. ¿Por qué no confiaría? Pero ahora me preguntaba, ¿qué había firmado exactamente? Ni siquiera lo había leído bien. Él había puesto el papel frente a mí, señalado donde debía firmar, y yo firmé sin cuestionar, porque una madre confía en su hijo. Patricia preguntando por mis documentos. «Ah, señora, usted guarda todo bien, ¿verdad? CURP, credencial de elector, esas cosas». Pensé que era solo plática. Hasta le mostré dónde los guardaba, en el cajón de mi recámara, dentro de una carpeta de plástico azul. Pensé que estaba siendo servicial, queriendo ayudarme a organizar mis cosas. Ahora me preguntaba, ¿habrá esculcado ahí cuando yo no estaba mirando? El banco llamándome para confirmar un movimiento que yo no recordaba haber hecho. Pensé que era un error. La señorita del otro lado de la línea había hablado de un préstamo de nómina, y yo había dicho que no había pedido ningún préstamo. Ella insistió en que constaba en el sistema, pero yo colgué pensando que era un fraude, de esos que uno ve en la televisión, que intentan robarle dinero a los adultos mayores. Pero ¿y si no fuera un fraude? ¿Y si fuera real? Ahora, todo empezaba a tener sentido. Un sentido horrible, inaceptable, que hacía que se me revolviera el estómago. Fui hasta el cajón donde guardo mis documentos. Todo está allí. Siempre fui organizada. Mi esposo me enseñó eso. En la vida hay que ser organizado. Hay que guardar papeles, tener control, porque el día que uno los necesite, tienen que estar en su lugar. Y siempre seguí ese consejo. Tomé mi identificación, mi CURP, y me senté a la mesa a pensar qué hacer. Mi mano temblaba sosteniendo esos documentos, documentos que probaban que yo existía, que tenía identidad, que era alguien. Pero ahora me sentía como si esos documentos hubieran sido usados en mi contra. Fue cuando mi celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Siempre me ponía nerviosa con números desconocidos. Siempre pensaba que era una estafa, que era alguien queriendo engañarme. «Señora, le hablamos de Banorte. Usted realizó un préstamo personal por la cantidad de 35,000 pesos. Las mensualidades comienzan a descontarse de su pensión el próximo mes». Mi corazón casi se detuvo. Leí ese mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez esperando que las palabras cambiaran, que fuera una confusión, que fuera un error del sistema. Pero las palabras seguían siendo las mismas. Préstamo personal, 35,000 pesos. Descuento en la pensión. Nunca pedí un préstamo en mi vida. Nunca. Mi esposo siempre decía, no pedimos prestado lo que no tenemos, no gastamos lo que no podemos, vivimos con lo que hay y punto. Y siempre viví así. Siempre me las arreglé con mi pensión pequeña, siempre hice cuentas, siempre supe exactamente a dónde iba cada centavo. Y ahora me decían que tenía una deuda de 35,000 pesos, una deuda que se iba a comer mi pensión, una deuda que me iba a dejar sin nada para vivir. Releí ese mensaje unas 10 veces. Cada palabra parecía más pesada que la anterior. Préstamo. 35,000 pesos. Descuento. Cada palabra era una sentencia, una condena, un golpe. Mi pensión era de poco más del salario mínimo. Era poco, pero alcanzaba. Pagaba mi renta, mis servicios, compraba comida. No sobraba casi nada, pero no le debía a nadie. Esa siempre fue mi regla. No deber. Mi madre me enseñó eso cuando era niña. «Hija», decía ella, «el pobre no puede deber, porque cuando el pobre debe, el pobre se hunde». Y ahora me decían que tenía una deuda de 35,000 pesos,
una deuda que yo no hice, una deuda que iba a destruir mi vida. Llamé al banco en ese mismo instante. No esperé ni un minuto. Mi mano temblaba tanto que casi no pude marcar el número. La operadora fue educada, pero burocrática. Ese tipo de atención que uno sabe que está entrenada, que sigue un guión, que no tiene humanidad. Señora, aquí consta que la contratación se hizo de manera presencial, con presentación de documentos y firma. Pero yo no hice eso. Yo no firmé nada. Mi voz salió fuerte, desesperada. No quería gritar, pero no podía controlarme. Era como si toda mi desesperación hubiera salido de golpe. Usted puede iniciar una aclaración, pero necesitará abrir un reporte y presentar pruebas. Pruebas. ¿Cómo iba a probar que no hice algo que alguien hizo usando mi nombre? ¿Cómo iba a probar que no estuve allí si alguien había usado mis documentos, había usado mi identidad? Sentí una impotencia tan grande que casi no podía respirar. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me senté en la silla de la cocina y me quedé mirando a la nada. El refrigerador zumbando. El reloj de la pared marcando los segundos. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido. Me sentí pequeña, vieja, inútil. Sentí que había pasado la vida entera trabajando, luchando, sacrificándome, para que al final fuera engañada, robada, usada, y por mi propio hijo. Pero ahí, desde el fondo, brotó un coraje que no sentía hace años. No era coraje de gritar, era coraje de actuar. Era esa rabia fría, calculada, que te hace pensar con claridad incluso cuando todo se está desmoronando. Tomé mi celular de nuevo y llamé a Fernanda, mi hija. Esta vez contestó. Oí ruido de niños al fondo, el sonido de la televisión, su vida normal sucediendo mientras la mía se terminaba. Mamá, no puedo hablar ahora. Fernanda, ¿tú sabes algo sobre un préstamo a mi nombre? Silencio del otro lado, un silencio pesado, culpable, revelador. En ese silencio ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Mamá, hablamos después. Fernanda, ¿tú sabes? Su voz se volvió baja, casi un susurro, como si tuviera vergüenza, como si no quisiera que nadie más escuchara. Mamá, fue Rodrigo. Él dijo que tú sabías. Mi mundo se derrumbó por completo. No era solo el préstamo, era la mentira. Era el hecho de que mi hijo les había mentido a sus hermanos. Había hecho que todos creyeran que yo estaba de acuerdo, que yo había autorizado, que yo sabía todo. Yo no sabía nada. Se quedó en silencio, y entonces dijo algo que me partió por la mitad. Mamá, yo pensé que habías aceptado. Él dijo que era para ayudar a su negocio, que tú te habías ofrecido. Ofrecido. Yo, que apenas tenía dinero para pasar el mes, me había ofrecido a sacar un préstamo de 35,000 pesos, y ella lo había creído. Mi propia hija lo había creído sin siquiera llamarme para confirmar, sin siquiera preguntar si era verdad. Colgó, así, sin más. Y yo me quedé allí, sosteniendo el celular, sintiendo un dolor en el pecho que no era solo emocional, era físico, como si alguien hubiera apretado mi corazón con fuerza, como si hubiera enterrado un cuchillo y lo hubiera girado. Mi hijo, mi primogénito, el niño que cargué en brazos, el niño que amamanté, por el que desperté de madrugada cuando tenía fiebre, al que llevé al médico cuando estaba enfermo, al que crié sola después de que mi esposo enfermó y ya no pudo trabajar, el niño al que enseñé a ser honesto. ¿Cuántas veces le dije, hijo, en la vida la honestidad lo es todo? Puedes ser pobre, puedes no tener nada, pero si eres honesto, tienes dignidad. Y ahora ese niño me había robado. Había usado mi nombre, había tomado mis documentos, mi firma, había falsificado mi identidad y me había lanzado a una deuda de 35,000 pesos. Y peor, les había mentido a sus hermanos diciendo que yo sabía, haciéndome quedar como la villana por reclamar, haciendo que todos pensaran que yo estaba siendo egoísta. Me levanté despacio, fui al baño y me eché agua en la cara. El agua fría golpeó mi piel y por un segundo sentí que despertaba, como si hubiera salido de una pesadilla. Pero cuando abrí los ojos y me miré al espejo,
Vi que no era una pesadilla. Era real. Miré el espejo. Una mujer de 68 años, cabello canoso recogido en un chongo, arrugas alrededor de los ojos. Arrugas de tanto sonreír, de tanto vivir, de tanto aguantar. Una mujer que trabajó toda la vida, que crió 3 hijos prácticamente sola, que nunca pidió nada a nadie, que siempre salió adelante, siempre se las arregló, siempre fue fuerte, y ahora estaba siendo robada por su propia sangre. No lloré. No todavía, porque sabía que si lloraba ahora, no iba a parar. Y necesitaba estar entera, necesitaba estar fuerte, necesitaba estar lúcida para hacer lo que tenía que hacerse. Me puse una ropa sencilla, un pantalón negro que usaba para ir al médico, una blusa clara, mis tenis viejos pero cómodos. Tomé mi bolsa, guardé mis documentos y salí de casa. Tomé el camión y fui directo a la tienda donde trabajaba Rodrigo. El camino pareció eterno. Cada parada del camión, cada semáforo, cada vuelta. Me quedaba mirando por la ventana, viendo la ciudad pasar, viendo a la gente en las calles, viviendo sus vidas normales, sin saber que dentro de ese camión iba una mujer con el corazón roto. Cuando entré a la tienda, él estaba en el mostrador atendiendo a un cliente. Me vio y su cara cambió. Se puso blanco, blanco como un papel. Vi el susto en sus ojos, vi el pánico, vi la culpa, y en ese momento tuve la certeza absoluta de que él sabía exactamente lo que había hecho. Esperé a que terminara de atender. Me quedé allí, parada en medio de la tienda, mirándolo. Entre los bultos de cemento, las herramientas, los materiales de construcción. Y él sabía que yo lo había descubierto. Sabía que había llegado la hora de enfrentar lo que había hecho. Cuando el cliente se fue, se acercó a mí con una sonrisa falsa. Esa sonrisa que uno hace cuando está nervioso, cuando intenta disimular, cuando tiene miedo. Mamá, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Rodrigo, vamos a hablar, en privado. Dudó. Miró a su alrededor, vio que había otros empleados en la tienda, otros clientes entrando, pero sabía que no podía negarse. Sabía que yo no me iba a ir de allí sin una explicación. Me llevó a un cuartito en el fondo de la tienda. Un cuartito pequeño, apretado, lleno de cajas y papeles. Cerró la puerta, y allí, en ese espacio minúsculo, cara a cara con mi hijo, sentí todo el peso de lo que estaba pasando. Mamá, puedo explicarlo. Explícame entonces. Explícame por qué hiciste un préstamo de 35,000 pesos a mi nombre sin avisarme. Mi voz salió firme, pero por dentro me estaba desmoronando. Por dentro quería gritar, llorar, preguntar por qué me había hecho esto a mí. Se pasó la mano por la cara, nervioso. Sudaba. Veía las gotas de sudor en su frente, veía lo desesperado que estaba. Mamá, te lo iba a contar. Es que necesitaba dinero. El negocio está apretado. No pude conseguir un préstamo a mi nombre porque ya estoy en el buró de crédito. Tenía mal historial crediticio. Mi hijo tenía el nombre sucio. Y en lugar de contármelo, en lugar de pedir ayuda de la manera correcta, había decidido ensuciar el mío también. Sentí que mi voz temblaba, pero mantuve la firmeza. No podía flaquear ahora. ¿Entonces decidiste manchar a tu madre? No fue así, mamá. Lo voy a pagar. Solo necesito tiempo. Tiempo. Siempre necesitaba tiempo. Tiempo para crecer, tiempo para madurar, tiempo para aprender. Y yo siempre se lo di, siempre esperé. Siempre creí que iba a cambiar, que iba a mejorar, pero nunca cambió. Rodrigo, me robaste, le robaste a tu madre. Se irritó, alzó la voz, y aquello me asustó, porque nunca había visto a mi hijo mirarme de ese modo, con esa rabia, con ese desprecio. No robé, pedí prestado, y tú siempre dijiste que la familia ayuda a la familia. Aquella frase fue como un golpe. Fue como si me hubiera pegado, porque estaba usando mis propias palabras en mi contra. Estaba usando los valores que yo le había enseñado para justificar lo que había hecho. Ayudar es diferente a robar, Rodrigo. Ayudar es cuando pides.
Robar es cuando tomas sin preguntar. Desvió la mirada. Ya no tenía argumentos. Sabía que yo tenía razón, pero su orgullo no le dejaba admitirlo. Lo voy a resolver, mamá. ¿Cómo? ¿Vas a pagar 35,000 pesos? ¿Con qué dinero? No respondió. Se quedó allí, mirando al suelo, como un niño que hizo una travesura y fue atrapado. Pero no era un niño. Era un hombre de 43 años. Un hombre que debería ser responsable, que debería saber lo que estaba haciendo. Respiré profundo y dije algo que nunca pensé que le diría a un hijo mío. Voy a ir a la policía. Abrió mucho los ojos. El pánico regresó, multiplicado. Mamá, por el amor de Dios, no hagas eso. Me vas a destruir. Tú me destruiste primero. Y salí de esa tienda con las piernas temblorosas, pero con la cabeza en alto. Pasé por los clientes, por los empleados que miraban curiosos, y salí a la calle. El sol me dio en la cara, y por un segundo tuve ganas de desistir de todo, de regresar allá y decir que todo estaba bien, que lo perdonaba, que olvidaríamos el asunto. Pero no podía. No esta vez. En el camino de regreso a casa, tomé una decisión que lo iba a cambiar todo. No iba a dejar que esto pasara. No iba a ser, una vez más, esa madre que se traga todo, que acepta todo, que perdona todo. Esta vez, iba a luchar. Aquella noche no pude comer. Me quedé sentada en el sofá, con la televisión prendida, pero sin poner atención. Pasaba la novela, pasaba el noticiero, pasaban anuncios, pero yo no veía nada. Mi cabeza estaba en otro lugar, pensando en todo lo que había hecho por mis hijos, en todos los sacrificios. Porque no fueron pocos, fueron muchos. Fue una vida entera de renunciar a mí para darles a ellos. Recordé cuando Rodrigo tenía 10 años y necesitó una cirugía de apendicitis. Había empezado a quejarse de dolor de panza un viernes por la noche. El sábado por la mañana, el dolor era peor. Lo llevé al centro de salud, pero el médico dijo que eran solo gases, que le diera una medicina y esperara. Pero una madre sabe cuando algo anda mal. Una madre lo siente. Y yo sentía que aquello no eran gases. El domingo por la mañana, cuando empezó a vomitar y la fiebre subió, lo cargué y lo llevé directo a un hospital privado. Yo no tenía dinero, no tenía seguro. Pero no podía esperar en el sector público, porque el médico dijo que si era apendicitis, cada hora contaba. Vendí mi anillo de bodas para pagar el hospital. Ese anillo que mi esposo me había dado el día de nuestra boda, que había usado por 20 años, que era lo único de valor que tenía. Lo vendí por la mitad de su precio en el primer lugar que aceptó comprarlo. Y pagué la cirugía. Rodrigo se puso bien. El apéndice no reventó. Le dieron de alta en 3 días. Y yo me quedé sin mi anillo, pero con mi hijo vivo. Y en ese entonces pensé que valía la pena. Pensé que él crecería sabiendo el sacrificio que yo había hecho, sabiendo que una madre hace cualquier cosa por sus hijos. Recordé cuando Fernanda quiso ir a la universidad. Había entrado a una privada porque en la pública no se quedó. La mensualidad era cara, mucho más de lo que yo podía pagar. Pero le dije, «Ve, hija, nosotros nos las arreglamos». Y me las arreglé. Trabajé haciendo limpieza los fines de semana. Yo, que ya trabajaba toda la semana como auxiliar de limpieza en una oficina, empecé a trabajar también sábado y domingo limpiando casas de gente rica. Casas enormes, con alberca, con jardín, con más baños de los que nosotros teníamos cuartos en nuestro departamento. Limpiaba esas casas pensando en mi hija estudiando, graduándose, teniendo un futuro mejor que el mío. Y al final, se graduó. Se volvió asistente administrativa. No era el trabajo de sus sueños, pero era mejor que el mío. Y yo fui feliz por ella. Recordé a Marcelo, que siempre fue el más callado, el más reservado. Nunca me pidió nada. Pero yo lo ayudé de la misma forma. Cuando quiso comprar una moto para ir a trabajar, pedí prestado a una amiga y se lo di para el enganche. Cuando necesitó una computadora, la saqué a meses con mi tarjeta, aún sin saber cómo iba a pagar. Y ahora estaba allí, sola, descubriendo que todo lo que hice no valió de nada, que para ellos yo era solo una herramienta
una fuente de recursos, una mujer que daba y daba y daba, y nunca pedía nada a cambio. Mi celular sonó. Era Fernanda. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez lo había pensado mejor, que tal vez me iba a apoyar, a entenderme. «Mamá, ¿fuiste a la tienda de Rodrigo?» Su voz estaba irritada. No había preocupación, no había cariño, había irritación. Fui. «Mamá, está desesperado», llamó llorando. «Dijo que vas a ir a la policía, y voy a ir». «Mamá, por el amor de Dios, es tu hijo». Sentí que mi voz salía firme, más firme de lo que esperaba, como si viniera de un lugar profundo dentro de mí, un lugar que no sabía que existía. Y yo soy su madre, pero eso no me hace su esclava. Fernanda se quedó en silencio. Creo que no esperaba esa respuesta. Creo que esperaba que yo cediera, como siempre cedí, que dijera que todo estaba bien, que lo olvidaríamos, que la familia es así. Y entonces dijo algo que me dolió más que nada. «Siempre has sido egoísta, mamá. Siempre pensaste solo en ti. Egoísta. Yo que me sacrifiqué la vida entera. Yo que trabajé hasta que me dolieron los huesos. Yo que nunca me compré ropa nueva para poder comprársela a ellos. Yo que pasé hambre para que ellos comieran. Egoísta». Colgó. Me quedé mirando el celular. Y en ese momento entendí algo muy claro. Para ellos, que yo fuera egoísta significaba que no dejara que me usaran. Significaba decir no. Significaba protegerme. Y si eso era lo que pensaban, entonces estaba bien. Iba a ser egoísta. Iba a pensar en mí. Por primera vez en la vida, me iba a poner a mí misma en primer lugar. Al día siguiente, desperté temprano. No dormí casi nada, pero desperté con una determinación que no sentía hace años. Me bañé, me arreglé, comí un pan con mantequilla, tomé café. Hice todo despacio, con calma, como si me estuviera preparando para una batalla. Tomé la dirección que una vecina me había dado, un despacho de abogados en el centro. Dijo que el abogado era bueno, que cobraba lo justo, que atendía a gente sencilla como nosotros. Tomé el camión. El camino al centro fue largo, más de 1 hora. Me quedé mirando por la ventana, viendo pasar la Ciudad de México. Las calles, los edificios viejos, la gente corriendo al trabajo, todo el mundo con su vida, con sus problemas. Me bajé en el centro y caminé hasta la dirección. Era en un edificio antiguo, de esos con elevador de reja, con piso de duela vieja. Subí al 4º piso. La oficina era una sala pequeña, con 2 escritorios, algunos archivos, una impresora vieja. El abogado era un hombre de unos 50 años, de cabello canoso y lentes gruesos. Me saludó con educación y me pidió que me sentara. «Señora, ¿tiene pruebas de que no autorizó ese préstamo?» Yo no estuve allí, no firmé nada frente al gerente, pero alguien firmó y usó sus documentos. Respiré profundo. Fue mi hijo. El abogado me miró con una mezcla de lástima y profesionalismo. Debía ver eso todos los días, familia robando a familia, hijo robando a madre, hermano robando a hermano. La miseria humana pasaba por esa sala todos los días. ¿Está dispuesta a demandar a su hijo? La pregunta quedó en el aire, pesada, definitiva, porque responder que sí era cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Era declarar la guerra. Era aceptar que mi familia se había terminado, al menos tal como la conocía. Respiré profundo. Estoy dispuesta a no perder mi pensión por culpa de él. Él asintió, pareciendo entender que esa era la única respuesta que yo podía dar sin desmoronarme. Entonces vamos a empezar. Primero, iremos al banco y pediremos todas las imágenes de las cámaras de seguridad del día en que se hizo el préstamo. Después, abriremos una denuncia por falsificación de documentos y fraude. Falsificación. Fraude. Palabras grandes, pesadas, aterradoras. Palabras que nunca pensé que usaría para hablar de mi hijo. Pero eso era lo que él había cometido contra mí. Había falsificado mi firma. Se había hecho pasar por mí. Me había robado la identidad. Salí de ese despacho con un número de expediente en la mano
y una sensación extraña. No era alivio, no era satisfacción, no era felicidad. Era solo una certeza fría de que estaba haciendo lo que tenía que hacerse. Cuando llegué a casa, mi celular estaba lleno de mensajes. Ni siquiera me había dado cuenta de que había sonado en el camino. Abrí y vi. Rodrigo. Mamá, por el amor de Dios, hablemos. Rodrigo. Mamá, no me hagas esto. Rodrigo. Mamá, voy a perderlo todo. Patricia. ¿De verdad le va a hacer esto a la familia? Patricia. Es usted una persona sin corazón. Marcelo. Mamá, creo que estás exagerando. Marcelo. Esto lo resolvemos en familia, no hace falta la policía. Leí todos los mensajes, uno por uno, y no respondí ninguno, porque sabía que si respondía iban a intentar convencerme. Iban a usar esa voz de culpa, esa voz que me hacía ceder la vida entera. Esa voz que decía, pero mamá, somos familia, la familia perdona, la familia olvida, la familia no se lleva a juicio. Pero esta vez no iba a ceder. Esta vez iría hasta el final. El domingo, el día del mentado asado del que fui excluida, me quedé en casa, sola. Ni pensé en aparecer allá de sorpresa, como sugirieron algunas amigas. Vaya, doña, aparezca y véales la cara. Pero no quise. No se trataba de darles explicaciones. Se trataba de preservar lo que quedaba de mi dignidad. Hice una sopa sencilla. Solo fideos con caldo de tomate y un poco de queso. Serví en un plato, me senté en la mesita de la cocina y comí sola. La televisión estaba prendida en la sala, con algún programa de domingo, pero no prestaba atención. De vez en cuando, miraba el celular esperando que alguien me llamara, esperando que Rodrigo llamara para decir, «Mamá, ven, me equivoqué, nos equivocamos, nos haces falta». Esperando que Fernanda mandara un mensaje, «Mamá, te extrañamos». Esperando que Marcelo, al menos Marcelo, me llamara solo para saber si estaba bien, pero nadie llamó. Y fue en ese silencio, en ese domingo vacío, cuando entendí algo doloroso. No me querían allá porque yo había descubierto la verdad. Y la verdad incomodaba. La verdad arruinaba el asado. La verdad los hacía sentirse culpables. Era más fácil excluirme que enfrentar lo que habían hecho. Después de comer, lavé el plato, guardé la olla y me fui a sentar al sofá. Prendí la tele de nuevo y me quedé allí, viendo sin ver, pensando en cómo había llegado a ese punto. Cómo una mujer de 68 años, que solo quería pasar los domingos con su familia, se había convertido en una enemiga en su propia casa. Por la noche tomé un baño largo. Dejé que el agua caliente cayera en mi espalda, me lavé el cabello, me quedé ahí bajo la regadera tratando de lavar también la tristeza. No funcionó. Cuando salí, seguía triste. Seguía sola. Me acosté temprano, pero no dormí. Me quedé mirando el techo, oyendo los ruidos del edificio. La vecina de arriba caminando en tacones. La pareja de al lado discutiendo. El perro de alguien ladrando. La vida sucediendo a mi alrededor, mientras la mía parecía haberse detenido. El lunes por la mañana, el abogado me llamó temprano. Yo todavía estaba en bata, tomando café, cuando sonó el teléfono. Señora, el banco liberó las imágenes, y hay una novedad. Mi corazón se aceleró. ¿Qué novedad? Quien firmó no fue solo su hijo. Hay una mujer con él. Y fue ella quien presentó los documentos. Se me heló la sangre. ¿Una mujer? ¿Quién? Lo vamos a descubrir. Pero llevaba lentes oscuros y cubrebocas. Pero por la estatura, la forma de caminar, el cuerpo, podría ser alguien cercano. Colgué el teléfono y sentí un vacío en el estómago. Una mujer, alguien cercano. Y entonces pensé en Patricia. Y todo empezó a tener sentido. Su frialdad conmigo en los últimos meses. La forma en que siempre me miraba, como si yo fuera un estorbo. La forma en que me había cerrado la puerta en la cara cuando fui a pedir explicaciones. ¿Habrá sido ella? ¿Mi nuera habrá sido la mente detrás de todo esto? Pasé el resto de esa mañana tratando de armar el rompecabezas, pensando en cada detalle, en cada conversación, en cada situación extraña de los últimos meses.
Patricia tenía acceso a mis documentos, sabía dónde los guardaba. Una vez hasta me pidió sacarle copia a mi identificación. «Ay, señora, ¿tiene su credencial ahí? Necesito sacarle una copia para un trámite de seguro médico. Vamos a incluirla como dependiente de Rodrigo». Hasta me emocioné. Pensé que era cariño, que era cuidado. Le di mi identificación, ella salió con ella. Regresó después de unas 2 horas diciendo que todo había salido bien. Solo que nunca volvieron a hablar de ese seguro médico. Nunca tocaron el tema. Y cuando pregunté, semanas después, Patricia dijo que no se había podido, que había un problema con el registro. Ahora entendía. No había sacado la copia para ningún seguro médico. La había sacado para usarla en el banco. Llamé al abogado de nuevo. «Licenciado, necesito saber quién es esa mujer». «Señora, lo vamos a descubrir, pero tiene que tener paciencia. Estas cosas toman tiempo. Vamos a pedir un peritaje, vamos a comparar, vamos a investigar. Tiempo». Yo no tenía tiempo, no tenía dinero, y mi pensión iba a empezar a ser descontada en 2 semanas. Cada día que pasaba era un día menos para resolver esto. Decidí hacer algo que nunca había hecho: espiar. Sé que suena mal, que parece cosa de locos, pero necesitaba respuestas, y nadie me las iba a dar si me quedaba esperando. Tomé el camión y fui hasta el edificio donde vivía Rodrigo. Era de mañana, como a las 10. Me quedé sentada en una banca del parque de enfrente, esperando. No sabía qué esperaba ver, pero necesitaba entender. Me quedé allí por horas. Vi gente entrar y salir. Vi niños jugando en el parque. Vi mamás con carriolas. Vi la vida suceder en ese pedazo de la ciudad mientras yo estaba allí, una señora de 68 años, haciendo papel de detective. Y entonces la vi. Patricia saliendo del edificio. Estaba arreglada, maquillada, con una carpeta en la mano. Se subió a un taxi y se fue. La seguí. Tomé otro taxi, algo que nunca hago porque es caro, y le pedí al chofer que siguiera a ese coche. Me miró por el retrovisor con una cara extraña. «¿Quiere seguir a ese taxi, jefa?» «Sí, por favor». Se encogió de hombros y lo siguió. Probablemente pensó que yo era una esposa engañada, una suegra loca, qué sé yo. Pero lo siguió. Patricia se bajó en una notaría en el centro de la ciudad. Una de esas notarías antiguas, en un edificio viejo, con puertas de madera pesada. Entró apresurada, mirando a su alrededor como quien tiene miedo de ser vista. Pagué el taxi y me quedé afuera, esperando. Mi corazón latía rápido. Me sentía ridícula. Una señora de 68 años escondida detrás de un puesto de periódicos espiando a su nuera. Pero necesitaba saber. Se quedó allá adentro unos 20 minutos. Cuando salió, traía la misma carpeta, solo que ahora parecía más pesada, más llena. Miró a su alrededor, nerviosa, y regresó al taxi que se había quedado esperando. Esperé a que se fuera y entré a la notaría. Mi corazón estaba disparado. No sabía ni qué iba a decir, qué iba a preguntar. «Buenas tardes. Me gustaría saber si una persona estuvo aquí hace un momento». La recepcionista me miró con desconfianza. Era una muchacha joven, con cara de aburrida. «Disculpe, señora, pero no podemos dar ese tipo de información», insistí. No me iba a rendir tan fácil. «Es que es muy importante. Es sobre un fraude. Alguien puede estar usando mis documentos». La muchacha dudó. Miró a los lados. Vio que no había nadie más en el mostrador. Y entonces dijo, bajito: «Si es un caso de fraude, necesita traer a la policía o a un abogado. No podemos decir nada sin eso». Salí de allí con más preguntas que respuestas. Pero una cosa sabía con certeza. Patricia estaba ocultando algo. Y fuera lo que fuera, tenía que ver conmigo, con mis documentos, con mi identidad. Aquella noche llamé a Marcelo. De todos mis hijos, siempre fue el más sensato, el más equilibrado, el que no tomaba partido, el que intentaba ver los dos lados. «Marcelo, necesito hablar contigo», suspiró del otro lado. Un suspiro cansado, de quien no quiere involucrarse. «Mamá, no quiero meterme en esto». «Marcelo,
Alguien está usando mi nombre, alguien de la familia, y necesito saber quién. Otro suspiro. Mamá, yo sé que Rodrigo hizo una tontería, pero está arrepentido. Se siente mal por esto. El arrepentimiento no paga mi deuda. Mamá, ¿vas a demandar a tu propio hijo? ¿Sabes lo que eso le va a hacer a la familia? Siempre el mismo cuento. La familia. Como si la familia fuera una excusa para todo. Como si la familia justificara el robo, la mentira, la traición. ¿Y tú sabes lo que esto me está haciendo a mí? Se quedó en silencio. Un silencio largo, pesado. Y entonces dijo algo que me sorprendió. Mamá, Patricia también está metida. Ella convenció a Rodrigo de hacerlo. Fue idea de ella. Se me heló la sangre. Mi cuerpo entero se enfrió. ¿Cómo lo sabes? Porque los oí platicando. Fue un domingo, hace como 2 meses. Llegué más temprano a su casa y estaban en la cocina discutiendo. Ella decía que era la oportunidad, que tú no te ibas a dar cuenta, que ya estabas vieja y no entendías de bancos. Vieja. Me llamó vieja, como si ser vieja significara ser tonta, como si tener 68 años significara que no pongo atención a mis cosas. Sentí que me subía un coraje. No era una rabia común, era un coraje frío, calculado, peligroso. El tipo de coraje que no te hace gritar, sino actuar. Gracias por decírmelo, Marcelo. Mamá, solo no hagas una locura. No vayas allá a pelear con ella. Deja que el abogado lo resuelva. Colgué y me quedé mirando el techo de mi cuarto. Las manchas de humedad, la pintura descarapelada, ese techo que miraba todas las noches antes de dormir. Vieja. Pensaban que era vieja y tonta. Pensaban que no lo descubriría. Pensaban que podían usarme, desecharme, quitarme del camino. Pero les iba a demostrar. Les iba a demostrar que vieja no significa incapaz, que vieja no significa tonta, que vieja significa experimentada, significa que ya he visto mucho, significa que sé defenderme. Al día siguiente, regresé con el abogado con esa información. Llegué temprano, antes de que abrieran la oficina. Me quedé esperando en la puerta, ansiosa, nerviosa, pero determinada. Cuando llegó, me saludó sorprendido. Señora, ¿está bien? Sí. Pero descubrí quién estaba con mi hijo en el banco. Fue su esposa. Entramos a la oficina. Prendió la luz, encendió la computadora, me ofreció un vaso de agua. Nos sentamos y le conté todo. Cada detalle. Lo que Marcelo me dijo, lo que vi en la notaría, todo. El abogado anotaba todo en un cuaderno viejo, con esa letra apretada de abogado. Señora, esto cambia las cosas. Si logramos probar que fue ella quien falsificó la firma, que fue ella quien presentó los documentos, podemos incluirla en la demanda también. Hizo una pausa y me miró con seriedad. ¿Pero está segura de que quiere ir hasta el final? ¿Demandar a su hijo y a su nuera? Lo miré con una determinación de la que yo misma me sorprendí. Sí, porque si no lo hago ahora, van a seguir. Y después de mí, usarán a alguien más. Tal vez a mis nietos cuando crezcan. Asintió, pareciendo respetar mi decisión. Entonces vamos adelante. Pediré las imágenes del banco, pediré el peritaje de la firma, haré todo lo que sea necesario. Salí de esa oficina sabiendo que ya no había vuelta atrás. Estaba declarando la guerra contra mi propia familia. Pero era una guerra justa. Era legítima defensa. La notificación llegó a casa de Rodrigo un jueves. Yo no estaba allí, pero Fernanda me llamó a gritos. «Mamá, ¿estás loca? ¿Le mandaste una notificación legal a Rodrigo?» Estaba en la cocina, lavando los trastes de la comida. Me sequé las manos y sostuve el teléfono con calma. Es una notificación formal. «Mamá, es lo mismo. Estás demandando a tu propio hijo». «Fernanda, él me robó. Él y su mujer. No te robó. Pidió un préstamo. Te iba a avisar. Te lo iba a pagar. ¿Cuántas veces iba a tener que escuchar la misma mentira? Tomar sin avisar es robar, Fernanda. Y hasta ahora nadie me ha pagado nada. Mi pensión ya va a empezar a sufrir el descuento.
Me colgó en la cara, de nuevo. Parecía que colgarme se había vuelto el pasatiempo favorito de mis hijos. Me quedé allí, sentada en la cocina, mirando la taza de café que se enfriaba frente a mí. Me sentía sola, más sola que cuando murió mi esposo, porque cuando él murió tuve a mis hijos. Me apoyaron, me abrazaron, me dijeron que todo iba a estar bien, que no estaba sola. Ahora no tenía a nadie. Ahora yo era la villana, pero tenía mi dignidad, y eso nadie me lo iba a quitar. Aunque me costara mi familia, aunque me costara mi felicidad, no iba a dejar que nadie me quitara mi dignidad. Aquella noche, Rodrigo apareció en mi puerta. Tocó fuerte, desesperado. Yo estaba en el cuarto, ya en pijama, preparándome para dormir. «¡Mamá! ¡Abre esta puerta!». Me puse una bata y fui a la puerta. Abrí despacio. Entró como un huracán, con el papel de la notificación en la mano, arrugado, roto de las orillas. ¿De verdad me vas a hacer esto? Cerré la puerta despacio, con calma, y me volteé hacia él. Miré bien a los ojos de mi hijo, esos ojos que había visto por primera vez en el hospital cuando nació, esos ojos que había visto crecer, aprender a leer, a escribir, a vivir. Yo no te estoy haciendo nada, me estoy defendiendo. ¿Defendiendo? «Mamá, me vas a mandar a la cárcel», estaba gritando, con las venas del cuello saltadas, la cara roja. «No lo haré. Solo quiero mi nombre limpio, solo quiero que devuelvan el dinero, que anulen ese préstamo que yo no hice». Se rió, una risa nerviosa, casi histérica, aterradora. «Mamá, no tengo 35,000 pesos. Si los tuviera no habría hecho esto. ¿No lo entiendes? Estoy quebrado. El negocio está quebrado. Me estoy hundiendo». «¿Entonces decidiste hundir a tu madre conmigo?». Me miró con una rabia que nunca había visto en él. Una rabia peligrosa, fea. «Siempre fuiste dura, ¿verdad, mamá? Siempre fuiste fría. Nunca entendiste las dificultades de los demás. Siempre fuiste perfecta. Nunca te equivocaste. Nunca necesitaste ayuda». Aquello dolió. Dolió porque no era cierto. Siempre entendí. Siempre ayudé. ¿Cuántas veces pasé hambre para que ellos comieran? ¿Cuántas veces dejé de comprarme una medicina para comprarles un cuaderno? Pero ayudar es diferente a ser usada, y lo había entendido demasiado tarde. «Rodrigo, vete de mi casa. Mamá, vete». Mi voz salió fuerte, firme, asustándome hasta a mí misma. Nunca les había gritado a mis hijos, nunca, pero ahora estaba gritando, estaba sacándolo de mi casa. Salió azotando la puerta. Oí sus pasos en el pasillo, lo oí maldiciendo bajito, oí el elevador llegar y llevárselo. Y me desmoroné. Lloré por primera vez desde que todo empezó. Lloré fuerte, sola, con las manos temblando, con el cuerpo entero vibrando. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por la familia que ya no existía. Lloré por el hijo que pensé que había criado, pero que no existía. Pero en medio del llanto, en medio del dolor, llegó una claridad. No podía rendirme, porque si me rendía, seguirían usándome. Y después de mí, usarían a alguien más. Tal vez a alguno de los nietos cuando fuera mayor. Tenía que parar esto ahora. No era solo por mí, era por todos los que pudieran venir después. El viernes, el abogado me llamó con una noticia. «Señora, quieren llegar a un acuerdo». Mi corazón se aceleró. No sabía si era alivio, miedo o esperanza. ¿Qué tipo de acuerdo? Proponen devolver el monto del préstamo en mensualidades, 24 pagos, sin intereses, y usted retira la denuncia. Lo pensé por un momento. 24 meses. 2 años recibiendo un pago de ellos. 2 años recordando esta historia cada mes. ¿Y el dinero que ya me descontaron de mi pensión? También lo van a devolver. Todo junto en el primer pago. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Parecía casi justo. ¿Y cómo sabré que van a cumplir? Hacemos un convenio ratificado ante la autoridad. Si dejan de pagar una sola mensualidad, volvemos a actuar legalmente. Ahí ya no hay plática. Se va directo a lo penal. Respiré profundo.
Pensé en todo lo que había pasado. Pensé en todo lo que aún podía pasar. Está bien, pero quiero una reunión. Quiero verles la cara y escuchar que me piden perdón. Mirándome a los ojos, el abogado dudó. Señora, eso puede ser difícil, puede ser incómodo. Entonces no hay acuerdo. Suspiró. Está bien. Lo arreglaré. La reunión se fijó para el sábado, en el despacho del abogado. Cuando llegué, ya estaban allí, Rodrigo, Patricia y su abogado. Me senté del otro lado de la mesa. Los miré. Rodrigo estaba con la cabeza baja, los ojos rojos, las manos temblando. Patricia me miraba con una cara de desafío, de rabia contenida, como si yo fuera la culpable de todo. Señora, empezó su abogado, un hombre joven con un traje caro. Mis clientes reconocen que hubo un malentendido. ¿Malentendido?, interrumpí. No fue un malentendido, fue un delito, fue falsificación, fue un robo. Patricia se removió en la silla, nerviosa. Señora, está exagerando. Solo fue un préstamo. Nadie la iba a perjudicar. Lo íbamos a pagar. Me incliné hacia adelante, mirándola directo a los ojos. Esos ojos fríos y calculadores. Patricia, sé que fuiste tú. Sé que me llamaste vieja. Dijiste que no me daría cuenta. Pero me di cuenta. Y ahora vas a pagar. Se puso pálida. Abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Rodrigo alzó la cabeza por primera vez. Mamá, lo siento. Te lo juro. Estaba desesperado. El negocio se estaba hundiendo. No sabía qué hacer. No quería lastimarte. ¿Y pensaste que la solución era hundir a tu madre contigo? Bajó la cabeza de nuevo. No tenía nada más que decir. Sabía que no tenía excusa. Sabía que había hecho algo imperdonable. Su abogado puso un papel en la mesa. Aquí está la propuesta de convenio. 24 mensualidades de aproximadamente 1,400 pesos. El primer pago incluye lo ya descontado de su pensión, sin intereses, todo registrado legalmente. Miré el papel, miré a Rodrigo, miré a Patricia, y entonces dije, acepto, pero con una condición. Todos me miraron. Van a tener que pedirme perdón, aquí, ahora, mirándome a los ojos, y tiene que ser sincero. Me daré cuenta si no lo es. Rodrigo tragó saliva. Se levantó, despacio, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Se acercó a mí y, para mi sorpresa, se hincó. Mamá, perdóname. Me equivoqué mucho. Te usé, te mentí, te lastimé, y no tengo perdón. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todos modos. Perdóname, mamá. Lloraba de verdad, y sentí que mi corazón se apretaba, porque por más que me hubiera lastimado, seguía siendo mi hijo. Seguía siendo ese niño que había arrullado en mis brazos, al que le había cantado para dormir, pero no dejé que las lágrimas cayeran. No todavía. Levántate, Rodrigo. Se levantó, limpiándose la cara con las manos. Miré a Patricia. Estaba rígida en la silla, con los brazos cruzados, la mandíbula trabada. ¿Y tú? Dudó. Vi la lucha interna sucediendo. Vi el orgullo peleando con la necesidad. El orgullo queriendo que saliera de allí sin humillarse. La necesidad mandándola a tragarse el orgullo y hacer lo que tenía que hacerse. Al final, la necesidad ganó. Perdón, señora. No fue sincero. Fue mecánico, forzado, vacío. Pero fue suficiente, porque no estaba haciendo esto para ganarme su amor. Lo estaba haciendo para recuperar mi dignidad. Firmé el acuerdo. Y salí de esa oficina con la sensación de que, finalmente, había recuperado mi nombre, mi identidad, mi vida. Los primeros meses después del acuerdo fueron extraños. Era como vivir en un limbo, en un lugar entre el alivio y la tristeza. Recibía el dinero de los pagos puntualmente, siempre el día acordado. Rodrigo depositaba cada día 5, religiosamente. Veía la notificación en el celular. Has recibido una transferencia de Rodrigo Silva. Cada vez que veía esa notificación, sentía un apretón en el pecho, porque ese dinero no era una victoria,
Era solo la reposición de lo que me habían quitado. Era solo yo regresando a cero, después de haber sido lanzada al negativo. Pero no veía a mis hijos. Ninguno me llamaba, ninguno aparecía. Era como si hubiera muerto, pero siguiera viva para recibir el dinero que me debían. Me sentía victoriosa y al mismo tiempo derrotada, porque había ganado la batalla, pero había perdido a mi familia. Y a veces, en el silencio de la noche, me preguntaba si había validado la pena. Las amigas del edificio intentaban consolarme. Doña María, la del 302, siempre decía: «Señora, hizo lo correcto. Ellos son los que están mal». Doña Lourdes, la del 405, completaba: «Con el tiempo entenderán. Verán que usted tenía razón. ¿Pero de verdad lo harían? ¿O habría perdido a mis hijos para siempre?» Pasaba los días sola. Despertaba temprano, tomaba café, iba al mercado, regresaba, cocinaba para mí, veía la tele. La rutina de siempre. Pero antes, esa rutina tenía un sentido, tenía un objetivo. Sabía que al final del mes habría comida familiar. Vería a mis nietos, oiría las risas. Sentiría que formaba parte de algo más grande. Ahora ya no había nada de eso. Ahora solo era yo y mi soledad. Un día estaba en el súper, en la fila de la caja, cuando me encontré a Marcelo. Estaba con un carrito lleno de compras, probablemente para toda la semana. Me vio y desvió la mirada. Iba a pasar de largo, como si no me conociera. «Marcelo», llamé. Se detuvo, se volteó. No sonrió, solo me miró con esa cara de quien está incómodo, de quien quiere estar en cualquier otro lugar. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien». Silencio. Un silencio incómodo, pesado. La gente detrás de nosotros en la fila miraba curiosa, probablemente preguntándose por qué una madre y un hijo hablaban así, con esa distancia. ¿Y los niños? «Están bien». Más silencio. No sabía qué decir. Quería preguntar si me extrañaba. Quería preguntar si los nietos preguntaban por mí. Quería preguntar por qué no me llamaba, no me visitaba. Pero no pregunté, porque tenía miedo de la respuesta. «Marcelo, ¿no me vas a visitar nunca más?», suspiró. Ese suspiro cansado de quien está en medio de una situación que no pidió estar. «Mamá, es complicado». «¿Complicado por qué?» «Porque Rodrigo está destrozado. Fernanda está enojada contigo. Y yo estoy en medio de todo esto. No puedo tomar partido». Sentí que mi garganta se cerraba. Siempre lo mismo, siempre el punto medio. Siempre sin tomar partido, como si no tomar partido fuera posible, como si quedarse neutral no fuera también una elección. «¿Y tú? ¿Tú qué piensas?», miró al suelo, a las galletas en su carrito, a cualquier lugar menos a mí. «Pienso que hiciste lo que tenías que hacer, pero también pienso que exageraste». «¿Exageré cómo?». «Demandar a tu propio hijo, mamá. Eso no se hace». Sentí un coraje subir, un coraje que llevaba meses guardando. «¿Pero robarle a tu propia madre sí se hace?». No respondió. Solo me miró con lástima. Esa lástima que yo odiaba, esa lástima que me hacía sentir pequeña, equivocada, culpable. Y se fue. Regresé a casa con la bolsa pesada y el corazón más pesado todavía. Entré al departamento, cerré la puerta y me quedé allí parada, en el pasillo, mirando al vacío. Aquella noche pensé en renunciar a todo. Pensé en llamar a Rodrigo y decirle: «Olvida el dinero, olvida todo. Solo quiero a mi familia de vuelta, solo quiero no estar más sola». Pero sabía que si lo hacía, me perdería a mí misma. Porque no se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, se trataba de dignidad, se trataba de no ser tratada como una herramienta, como un objeto, como alguien que solo sirve para ser usada. Y me había pasado la vida entera sin exigir respeto, siempre doblándome, siempre cediendo, siempre poniendo a los demás por delante, siempre siendo la madre que aguanta todo, que perdona todo, que olvida todo. Ahora, a los 68 años, finalmente me estaba poniendo a mí misma por delante. Y eso dolía mucho,
pero era necesario. Pasaron 6 meses. El acuerdo se estaba cumpliendo. Mi pensión volvió a la normalidad. Hasta logré guardar un poco de dinero, por primera vez en años. Logré comprar un edredón nuevo, cambiar la sartén que tenía el mango roto, comprar una medicina que el médico me había recetado, pero para la que nunca tenía dinero. Pero la soledad seguía. Y a veces, en el silencio de la casa, me preguntaba si había validado la pena cambiar a mi familia por un edredón nuevo y una sartén que funciona. Fue cuando Fernanda me llamó. De sorpresa, sin avisar. Mi celular sonó un martes por la tarde, y cuando vi su nombre en la pantalla, mi corazón casi se detuvo. «Mamá, tenemos que hablar». Mi corazón se disparó. «¿Sobre qué?» «Sobre todo. ¿Puedes venir a mi casa mañana?» Dudé. Pensé en todas las veces que había ido a su casa y había sido rechazada, humillada, ignorada. Pensé en todas las puertas cerradas, todas las llamadas no contestadas, pero era mi hija y todavía tenía esperanza. ¿A qué hora? ¿En la mañana? ¿Como a las 10? Ahí estaré. Cuando llegué a su casa al día siguiente, estaba en la puerta esperando. Se veía diferente. El rostro menos duro, los ojos menos fríos. Cuando me vio, se acercó y me abrazó. Un abrazo rápido, pero fue un abrazo. Y no sabía cuánto había extrañado un abrazo hasta que sentí aquel. Entramos. La casa estaba arreglada, olía rico. Había hecho café. Había puesto pan dulce en la mesa. Como si fuera un día normal, como si los últimos meses no hubieran pasado. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Me sirvió café, me ofreció pan, y entonces, finalmente, habló. «Mamá, quería pedirte perdón». Abrí mucho los ojos. No esperaba eso. Esperaba reclamos, esperaba acusaciones, esperaba otro sermón sobre cómo había destruido a la familia. ¿Por qué? Por haberme puesto del lado de Rodrigo, por haberte llamado egoísta, por haber pensado que estabas mal. Yo era la que estaba mal, mamá, no tú. Sentí que venían las lágrimas que había guardado por tanto tiempo. Fernanda, no, mamá, déjame hablar. Pasé estos meses enojada contigo, pensando que estabas destruyendo a la familia, pero luego empecé a pensar, y me di cuenta de que quien destruyó todo fue Rodrigo. Fue él quien mintió, fue él quien robó, fue él quien metió a Patricia en todo esto. Se limpió una lágrima que se le escapó. Y me di cuenta de que tenías razón. Solo te estabas defendiendo. Solo estabas pidiendo lo que es justo. Respeto. Sostuve su mano. Esa mano que había sostenido cuando era bebé. Cuando dio sus primeros pasos. Cuando fue a la escuela por primera vez. Gracias, hija. No sabes cuánto necesitaba escuchar esto. Nos quedamos allí, platicando. Me contó que Rodrigo estaba teniendo que vender su coche para poder pagar las mensualidades, que Patricia había vuelto a trabajar, que había conseguido un empleo en una tienda en la plaza, que su vida estaba difícil, que estaban teniendo que cortar gastos, que los niños se habían quejado porque ya no podían ir a sus clases de natación, y sentí lástima. No voy a mentir. Sentí lástima por mi hijo, sentí lástima por mis nietos, porque ellos no tenían la culpa de nada de esto, pero sabía que era una consecuencia, y las consecuencias enseñan. Tal vez esa era la lección que Rodrigo necesitaba aprender, que las acciones tienen consecuencias, que robar tiene un precio, que usar a las personas tiene un costo. ¿Y tus hermanos?, pregunté, queriendo saber si había alguna esperanza de reconciliarme con todos. Marcelo está neutral. No toma el lado de nadie, como siempre. ¿Y Rodrigo? Rodrigo todavía está enojado contigo. Asentí. No me sorprendió. Sabía que tomaría tiempo. Sabía que tal vez nunca perdonaría. Tal vez había perdido a mi hijo primogénito para siempre. Mamá, ¿quieres que intente hablar con él? ¿Tratar de hacerlo entender? Lo pensé por un momento. Miré a mi hija, a esos ojos que querían ayudar, que querían arreglar las cosas. No, deja que él lo procese a su manera. Si un día quiere buscarme, hablar, intentar reconstruir, yo estaré aquí, pero no vas a ser tú quien lo fuerce.
Tiene que nacer de él. Fernanda sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Eres fuerte, mamá. Me reí. Una risa cansada. No lo soy. Solo estoy cansada de ser débil. Después de ese día, Fernanda volvió a visitarme. No cada semana, pero de vez en cuando. Cada 15 días, más o menos. Llevaba a los nietos. Yo hacía pastel, ese flan que les gustaba. Platicábamos. De todo. De la vida, de su trabajo, de los niños, de cosas sin importancia. Era bueno. No era como antes, pero era bueno. Era un recomienzo. Pequeño, frágil, pero era algo. Marcelo también regresó. Más tímido, más reservado. Pero regresó. Apareció un día, sin avisar, con una bolsa de naranjas en la mano. Compré demasiadas naranjas, dijo, apenado. Pensé en traértelas. Sabía que era una excusa. Sabía que había comprado esas naranjas solo para tener un motivo para visitarme. Pero no dije nada, solo le agradecí. Solo hice un jugo de naranja para los dos y nos quedamos allá, platicando, intentando reconstruir. Rodrigo, no. Él siguió distante. Siguió pagando las mensualidades puntualmente, pero sin llamarme nunca, sin aparecer nunca. Y Patricia menos. Era como si yo me hubiera vuelto un fantasma para ellos. Existía en el estado de cuenta del banco, pero no existía en sus vidas. Y me puse en paz con eso, porque entendí que no toda relación tiene salvación. No todo puente puede ser reconstruido. Y a veces uno tiene que aceptar que perdió a alguien, aunque ese alguien todavía esté vivo. ¿Era triste? Sí. ¿Dolía? Sí. Pero era la realidad. Y a los 68 años ya había aprendido que uno no puede forzar las cosas. No podemos obligar a alguien a amarnos, a respetarnos, a perdonarnos. Solo podemos hacer lo correcto y esperar que, algún día, las cosas se resuelvan. Un año después del acuerdo, recibí el último pago. Estaba todo pagado. Mi nombre estaba limpio de nuevo. Estaba de vuelta en cero. No era rica, no me sobraba el dinero, pero estaba libre. Libre de la deuda que yo no hice. Libre de la identidad que me habían robado. Llamé al abogado para agradecerle. Señora, fue usted muy valiente. Mucha gente no habría hecho lo que usted hizo. No sé si fui valiente. Solo hice lo que tenía que hacerse. Muchas personas no lo habrían hecho. Lo habrían dejado pasar. Habrían aceptado. Usted luchó. Colgué y me quedé pensando. Luchó. Yo luché. Y había vencido. Pero la victoria no sabía a victoria. Sabía a supervivencia. Pasé mi cumpleaños número 69 de una manera que nunca imaginé. Sola. Hice un pastel pequeño de chocolate, de esos de caja que solo necesitan aceite y huevos. Prendí una velita, de esas de colores que vienen en paquete. Me canté las mañanitas a mí misma. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Parece triste, y en cierta forma lo era, pero también no lo era, porque por primera vez en la vida estaba haciendo las cosas a mi manera, sin tener que darle gusto a nadie, sin tener que doblarme, sin tener que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Era liberador, de una forma extraña. Unos días después, estaba en la panadería comprando bolillos cuando me encontré a Patricia. Estaba en la caja, pagando. Me vio y se puso incómoda. Yo también, porque no nos habíamos hablado desde aquel día en el despacho del abogado. Señora, Patricia. Silencio. La gente en la fila mirando. La muchacha de la caja esperando para dar el cambio. ¿Cómo está? Bien. ¿Y tú? También. Más silencio. Ese silencio incómodo de quien tiene mucho que decir, pero no sabe cómo. Y entonces dijo algo que me sorprendió. Señora, sé que no le agrado. Y lo entiendo. Pero quería que supiera que aprendí la lección. La miré. Realmente la miré. Y vi algo diferente. Ya no era esa mujer arrogante, llena de sí misma. Era una mujer cansada, humilde, quebrada. ¿Qué lección? Que no se puede usar a las personas, por más desesperado que uno esté. Por más que uno crea que es la única salida. No se puede. Asentí. Es verdad. Se mordió el labio. Parecía querer decir algo más, pero tenía miedo.
¿Usted, usted cree que un día podamos intentar de nuevo? ¿Tener una relación mejor? No tiene que ser ahora, pero algún día. Respiré profundo. Pensé en el coraje que había sentido hacia ella. Pensé en todas las veces que me humilló, me despreció, me usó. Pensé en lo fácil que sería decir que no, mandarla lejos, mantener la distancia. Pero también pensé en cómo guardar rencor solo lastima a quien lo guarda. Pensé en cómo el perdón no es para la otra persona, es para uno mismo. Patricia, no lo sé, tal vez, pero tomará tiempo. Mucho tiempo. Ella estuvo de acuerdo. Lo entiendo. Gracias por no decir que no. Y se fue. Regresé a casa pensando en ese encuentro. ¿Sería posible perdonar? ¿Sería posible reconstruir? No lo sabía. Pero sabía una cosa. Perdonar no significa olvidar. Y reconstruir no significa volver a lo que era antes. Porque lo que era antes estaba roto, estaba podrido, estaba enfermo. Y a veces necesitamos destruir todo para construir algo nuevo, algo mejor, algo más sano. En los meses siguientes empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me metí a un grupo de la tercera edad que se reunía cada martes y jueves en el parque. Caminábamos, hacíamos estiramientos, a veces bailábamos. Era bueno, era ligero. Fui a clases de manualidades en una iglesia cerca de casa. Aprendí a hacer tejido, a pintar tela, a hacer esas flores de papel crepé. No era gran cosa, pero me distraía. Me hacía sentir productiva. Empecé a caminar por la mañana en el parque cerca de casa. Todos los días, muy temprano, antes de que el sol calentara fuerte. Me ponía mis tenis viejos, mi ropa más cómoda y salía. Caminaba despacio, sin prisa, mirando los árboles, los pájaros, la gente, y por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Estaba aprendiendo a vivir para mí, y eso era nuevo, y aterrador, y bueno, porque me había pasado la vida entera viviendo para los demás, para mi esposo, para mis hijos, para mi familia, siempre poniendo a todo el mundo por delante, siempre olvidándome de mí. Ahora estaba aprendiendo a ponerme en primer lugar, y no era egoísmo, era supervivencia. Un día regresaba de caminar cuando vi a Rodrigo parado en la puerta de mi edificio. Mi corazón se disparó. No esperaba verlo. Hacía casi 1 año y medio que no hablábamos. Traía una bolsa en la mano. Parecía nervioso, con los ojos rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido. Mamá, me detuve. Rodrigo, silencio. Un silencio pesado, lleno de todo lo que no nos habíamos dicho. Extendió la bolsa. Traje fruta, la que te gusta, mango, mamey, esas cosas. Tomé la bolsa. Sentí el peso. Sentí que era más que fruta. Era una bandera de paz. Era un intento de recomienzo. Gracias. Más silencio. Mamá, yo quería pedirte perdón. De verdad. No porque alguien me obligó, no porque lo necesite, sino porque me equivoqué feo. Sentí que mi garganta se cerraba. Rodrigo. No, mamá, déjame hablar. Pasé todo este tiempo enojado contigo, pensando que habías sido cruel conmigo, pensando que me habías traicionado, que me habías abandonado. Pero luego me di cuenta de que quien fue cruel fui yo. Quien traicionó fui yo. Te usé, te herí, y lo siento mucho. Estaba llorando, lágrimas escurriendo por su rostro, la voz entrecortada. No espero que me perdones ahora. No espero que volvamos a ser como antes. Solo quería que supieras que aprendí, y que nunca más volveré a hacer esto. Con nadie. Nunca más. Dejé la bolsa en el suelo, despacio, y abracé a mi hijo. Un abrazo apretado, largo. Un abrazo que había necesitado dar desde hacía tanto tiempo. Te perdono, hijo. Te perdono. Y en ese abrazo, allí en la puerta de mi edificio, con doña María, la del 302, mirando curiosa desde la ventana, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir. No sería como antes, nunca lo sería. Las cicatrices estaban ahí, el dolor estaba ahí, la desconfianza estaba ahí,
Pero podíamos intentar, podíamos dar un paso a la vez, podíamos construir algo nuevo, algo diferente, algo más honesto. No fue fácil, no fue rápido, pero poco a poco, muy poco a poco, mi hijo fue regresando a mi vida. Empezó a visitarme una vez por semana. Cada sábado por la mañana aparecía con algo. A veces era fruta, a veces era pan calientito de la panadería, a veces era solo un abrazo. Platicábamos de todo, del pasado, del presente, del futuro. Me contó que había vendido su parte del negocio, que no había funcionado, que le había dado muchos dolores de cabeza, que al final había salido debiendo menos de lo que debía, y eso ya era una victoria. Me contó que ahora trabajaba como empleado, gerente en una tienda de construcción, ya no dueño, que el sueldo era menor, pero era fijo, era seguro, que dormía mejor por la noche, que ya no tenía esa angustia de no saber si iba a lograr pagar las cuentas al final del mes. Y vi en él un cambio real. Ya no era ese hombre desesperado que hacía cualquier cosa para sobrevivir. Era un hombre más maduro, más humilde, más honesto. Patricia también cambió. Empezó a invitarme a comer de vez en cuando. No era como antes, cuando me invitaba por obligación y yo iba por obligación. Ahora era diferente. Ahora había sinceridad. Un día me invitó a tomar café a su casa. Cuando llegué, había hecho pastel, había arreglado la mesa, se había esmerado. Y cuando nos sentamos, me miró y dijo: «Señora, sé que nunca podré borrar lo que hice, pero quiero que sepa que me arrepiento, todos los días, y que estoy intentando ser una mejor persona». Sostuve su mano. «Uno se equivoca, Patricia. Todo el mundo se equivoca. Lo importante es aprender del error, no repetirlo». Lloró, y yo también. Y allí, en esa cocina sencilla, tomando café con pan, empezamos a construir algo nuevo. No era como antes, nunca lo sería. Pero era honesto, era verdadero. Y aprendí que a veces uno necesita perderlo todo para reconstruir de la manera correcta, para construir sobre una base sólida, no sobre mentiras y apariencias. Hoy tengo 70 años. Mi casa sigue siendo pequeña, sigue siendo sencilla. Mi pensión sigue siendo corta, sigue siendo solo lo suficiente para pasar el mes. Pero mi nombre está limpio, mi dignidad está intacta, y tengo una familia que, aún imperfecta, aún lastimada, me respeta. Porque respeto fue lo que exigí, respeto fue por lo que luché, respeto fue lo que conquisté. No sé si hice todo bien, no sé si debí haber demandado a mi hijo. A veces, en el silencio de la noche, todavía me pregunto si no exageré, si no pude haberlo resuelto de otro modo. Pero sé que hice lo que tenía que hacerse, porque una mujer no puede pasarse la vida entera doblándose. Una mujer no puede pasarse la vida entera siendo usada, siendo irrespetada, siendo tratada como si no importara. Y si para ser respetada tuve que ser dura, que así sea. Porque al final, lo que importa no es cuántas personas están a tu alrededor. Lo que importa es si esas personas te respetan, si te valoran, si te aman de verdad, no porque seas útil, sino porque eres tú. Y hoy puedo decir con certeza: soy respetada, soy valorada y soy amada, no por todos. El camino dejó cicatrices. Algunos puentes no fueron reconstruidos. Algunas relaciones nunca volvieron a ser las mismas. Pero por los que importan, soy amada. Por los que entendieron, por los que crecieron, por los que aprendieron. Y eso, para mí, es suficiente. Porque aprendí algo importante a esta edad. La dignidad no es negociable. El respeto no es opcional. Y uno le enseña a las personas cómo tratarnos. Por mucho tiempo, enseñé que podían usarme, que podían faltarme al respeto, que yo aguantaría todo callada porque la familia es así, porque una madre es así, porque una mujer es así. Pero ahora enseño diferente. Ahora enseño que tengo límites, que tengo valor, que no soy una herramienta, no soy una escalera, no soy un puente para que nadie cruce y luego me abandone. Ahora enseño que soy una mujer de 70 años que trabajó toda la vida, que crió 3 hijos,
que sobrevivió a mucho, incluyendo la traición de su propia familia. Una mujer que pudo haberse rendido, pudo haber cedido, pudo haber aceptado ser usada una vez más, pero que eligió luchar, eligió defenderse, eligió ponerse en primer lugar. Y si esta historia sirve de algo, que sirva para demostrar que nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para poner límites. Aunque cueste, aunque duela, aunque perdamos personas en el camino, porque al final, la persona que no podemos perder es a nosotros mismos. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja un comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿has pasado por algo parecido? ¿Conoces a alguien que fue usado por su propia familia? ¿Cómo lidiaste con eso? Y si te gustó esta historia, si sentiste que no estabas sola en este dolor, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque aquí contamos historias reales. Historias de gente como tú y yo. Historias de dolor, pero también de superación. Historias que necesitan ser contadas para que otras personas sepan que no están solas. Y si quieres apoyar aún más este trabajo, si quieres tener acceso a contenidos exclusivos, a historias que solo los miembros ven, considera hacerte miembro del canal. Tu ayuda hace toda la diferencia para que sigamos trayendo estas historias que importan, estas historias que transforman, estas historias que salvan. Un abrazo fuerte de quien ya vivió mucho, ya sufrió mucho, pero sigue de pie. Y recuerda, la dignidad no se negocia, el respeto se conquista, y tú mereces ambos. Hasta la próxima historia.